Muy buenas tardes a todos de nuevo. Pues siguiendo con los ejercicios que estamos desarrollando en nuestro curso, vamos a seguir con este que a mí me parece muy agradable para divertirse un rato. Y justamente consiste en lo que es la selección por atributos. He de mencionar que existen dos procesos de selección en el ARGIS, que es selección por atributos dentro de cada uno de los elementos que contiene la tabla, y también otro que se llama selección por localización. Vamos a ver este primero. Para acentuar un poco cuál es el objetivo en este ejercicio, pues es este que está acá, en la hoja de Word que está adjunta a la carpeta que les he puesto. Y en esencia básicamente es realizar algunas consultas de selección espacial y por atributos para la generación de información complementaria y descriptiva a través de datos geoespaciales vectoriales. Entonces, para este es el objetivo que nos va a mover en esta práctica. Para eso, pues nos vamos a dirigir a nuestro ARGIS. Ya aquí he cargado yo dos capas sobre las cuales vamos a hacer las prácticas. En este que parece municipio incompleto, municipios de Honduras, y en este donde aparece municipios completos, donde aparece toda la información del censo socioeconómico que existe para estos municipios. Entonces, de entrada yo voy a frizar esta columna para poder visualizar cada una de la información descriptiva que está asociada a cada municipio. Ahí ustedes pueden ver cada una de las variables socioeconómicas que existen, y al final pues van a ver vivienda, población, índice de desarrollo humano, todo lo que son estas variables socioeconómicas para cada municipio. Cada municipio en este caso es una entidad geográfica. Entonces los vamos y los seleccionamos acá, y ahí ustedes pueden ir viendo. Entonces vamos a hacer selecciones utilizando algunas herramientas y algunas funciones aquí en el ARGIS. Y al final lo que quiero que vean es que aquí aparece un campo donde aparece departamento, y en donde para cada municipio hemos agregado lo que es el departamento que le corresponde. Aquí están. Este campo va a ser muy importante para ir visualizando el ejercicio que vamos a hacer. Departamento. Entonces este que está acá, este archivo que dice municipios vacíos, si ustedes pueden ver, es prácticamente el mismo, solo que al final no posee ningún campo que se llama departamento. Entonces ya nosotros sabíamos cómo agregar un campo, y se va a llamar, por ejemplo, departamentos, y le vamos a poner texto, en formato texto, y acá va. Entonces ya nos va a aparecer nuestro archivo. Entonces aquí justamente en esta tabla hay una columna que se llama conecta, que es esta, en donde aparecen los códigos de cada departamento. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar todos los que son 02, y me van a aparecer todos los que están en el departamento de Colón, si no me equivoco. Sí, de Colón. Entonces yo voy a hacer una simple selección aquí solo para ver qué fue lo que yo hice en el archivo de municipios que está completo. Y yo hice un cálculo de atributos, básicamente, y lo puse entre comillas, creo que esta parte aquí, entre comillas, y esta es Colón, por decirlo así, cierro comillas, y luego me va a hacer esta función de agregar todos para Colón. Yo he hecho esto para todos los 18 departamentos, ¿sí? Voy a deseleccionar, a clarificar esa selección, voy a cerrar esta tabla de atributos, y todo esto es lo que yo he hecho para este archivo que dice municipios, que es el que se encuentra en su carpeta, ya para todos. Entonces ustedes van a completar para dejarlo listo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a analizar algunas funciones de la tabla de atributos y hacer algunas consultas y generar algunos archivos shapes en base a las consultas que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera seleccionar todos los municipios de Atlántida. Ahí están todos los municipios de Atlántida, y si yo quiero verlos solo los de Atlántida, le doy acá en la tabla. Si quiero verlos todos, le doy acá, pero si quiero verlos solo los seleccionados, le doy acá.
Quiero saber cuántos municipios. Aquí está el número 7, dice Atlántida tiene, creo que son 8 municipios, falta este por seleccionar, pero aquí así. Entonces, si quisiéramos verlos todos, le doy aquí. Si quisiera ver todos los de Colón, por ejemplo, aquí le doy, quiero saber cuántos son. Entonces le doy a este lado y ya sé que son 10 municipios que tiene el departamento de Colón y así sucesivamente. Pero eso no es lo que vamos a hacer, eso solo es para ver algunas. Si yo quiero ver, por ejemplo, que me seleccionen así muy rápidamente, estos están seleccionados solo los 10 municipios de Colón, pero si quiero que me seleccione el resto de los municipios, excepto el de Colón, excepto los de Colón, aquí hay una herramienta que se llama Switch Selections y le damos acá y me va a seleccionar todo el resto de los municipios excepto el de Colón. Le doy Switch Selections y me vuelve a la selección original. Si ustedes ven acá, ya no me selecciona los de Colón y así, o me selecciona el resto del país. Pero entonces, solo para iniciar un poco lo que vamos a hacer. Entonces, si yo quisiera hacer un shape aparte de todos los municipios de Colón, yo estoy trabajando sobre este archivo de municipios y entonces yo me vengo aquí, ya tengo seleccionado y yo voy a venirme aquí en Export Data y yo me voy a ir a mi carpeta de selección donde tengo ya mi carpeta de selección y donde tengo acá selección por atributos, y voy a decir, por ejemplo, municipios Colón, por decir algo así. Le doy OK y entonces ya me ha hecho una exportación de todo lo que son los municipios de Colón. Eso es solo como un truco muy rápido y lo menciono porque es lo que vamos a ir haciendo, seleccionando cada uno de los criterios de selección que vamos a hacer y lo vamos a ir convirtiendo en un shapefiles. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que nosotros vamos a hacer en esta práctica para poner a trabajar este ejercicio? Aquí tenemos nosotros estas consultas. Vean, aquí dice preguntas y aquí aparecen una serie de preguntas que las vamos a tener que responder espacialmente. En la parte de selección por localización son 13 consultas y así en la parte de selección por atributos 13, y por localización otras que están ahí abajo. Entonces vamos a ir dando respuesta a cada una de estas preguntas y vamos a empezar por la primera, que es la más sencilla. Entonces vamos a deseleccionar aquí, voy a borrar este que dice municipios Colón, o lo voy a dejar ahí como mi primera consulta y voy a poner todos los municipios, lo voy a desactivar y mi primera pregunta dice de esta forma. Bueno, y un punto bien importante es que acá para poder visualizar la tabla de atributos yo voy a dar un freeze aquí en donde dice nombre, por ejemplo voy a congelar así como en Excel. Si ven aquí se me hace difícil ver cuáles son los atributos para cada municipio, entonces yo voy a dar un congelado a esa columna para así poder ver cuáles son en este caso los municipios de Atlántida, Colón y así poder manejar un poco mejor la tabla de atributos y saber asociar a cada entidad geográfica lo que corresponde. Entonces vamos a resolver nuestra primera consulta. Nuestra primera consulta es básica y dice ¿cuál es el municipio con mayor extensión y menor extensión en el municipio? Dice ¿cuál es el municipio con mayor extensión y menor extensión en el territorio nacional? Entonces esto es sencillo, nosotros tenemos que irnos al campo de área que ya tenemos debidamente calculado, el campo de área que está al final, y aquí tenemos en kilómetros cuadrados. Nosotros para saber cuál es el mayor empezamos aquí en Sort Ascending y ya sabemos acá. Le damos un clic ahí y entonces ya sabemos que es el municipio de Catacamas, ¿sí? Y que está en el departamento de Olancho. Ahora si quisiéramos, aquí tenemos kilómetros cuadrados, ¿cierto? Limpiamos la selección, ya no aparece seleccionado, vean Catacamas, le damos aquí, aparece seleccionado Catacamas como el más grande, porque hemos hecho un Sort Ascending aquí para ver cuál es. Luego de eso, pues limpiamos la selección y luego decimos, ok, vamos a dar un Sort Descending, aquí del más pequeño, y ya decimos cuál es el más pequeño, es este que está acá. ¿Y cómo se llama ese municipio? El más pequeño es Lejamaní según esta tabla de atributos.
y entonces ahí está el más pequeño espacialmente. Y así hemos resuelto la primera consulta espacial para este caso. Entonces ya lo tenemos y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Tenemos el más pequeño, ¿va? Entonces hacemos aquí un shape y decimos vamos a exportarlo, y aquí en nuestra carpeta de selección por atributos se va a llamar, por ejemplo, municipio más pequeño, por decirlo así. Y le doy guardar. Esa es toda la consulta que vamos a hacer. Y le doy OK. Ahí está. Limpio la selección y ya me queda Lejamaní como el municipio. Le doy zoom y aquí está Lejamaní. Vuelvo a la vista anterior acá y me queda ahí listo el ArcGIS para poder trabajar. ¿Cuál es la siguiente consulta? Vámonos a nuestra hoja de Word y nos dice ¿cuántos y cuáles municipios tiene el departamento más grande del país? ¿Y cuáles de esos municipios, dice, tiene poblaciones mayores o iguales a 20,000 personas? Para empezar, ¿cuál es el departamento más grande que existe en el país? Bueno, entonces nosotros nos vamos a venir aquí, donde dice, aquí en Options, y dice Selección por atributos. Selección por atributos. ¿Cuál es el campo que les mencioné al inicio que tiene, donde los municipios para cada departamento es este, que dice departamento, ¿sí? Igual a ¿qué? Entonces, departamento igual a Olancho, ¿verdad? Porque Olancho es el departamento más grande del país. Y aquí digo, ahí están, y me selecciona todos los municipios que están dentro de Olancho. Pero el criterio o la pregunta final no solo es cuáles son los municipios de ese departamento más grande, sino que cuáles son los que tienen poblaciones mayores o iguales a 20,000 personas. Entonces, aquí, para resolver eso, nosotros nos vamos a venir a un auxiliar que existe acá. Ya tenemos seleccionado acá, espacialmente, cuáles son los municipios de Olancho. Pero nosotros decimos y del campo en donde aparece el campo de población que está al inicio, del campo de población, ¿cómo les decía la pregunta? Mayores o iguales a 20,000 personas. Del campo mayores o iguales a 20,000 personas. Y le damos a aplicar y entonces me aparece acá. Entonces ya tengo, por ejemplo, acá seleccionado cuáles son. Entonces aquí ya tengo la expresión, ¿vean? Tengo la expresión y entonces le doy a aplicar y aquí ya tengo, cierro esto y ya tengo el archivo sobre el cual yo estoy trabajando, que el archivo sobre el cual estoy trabajando es este que está acá, municipios completos, ¿sí? Este que está acá. Entonces yo digo cuáles son esos municipios que cumplen ese criterio y le doy acá, exportar, y entonces va a ser municipios Olancho mayores 20,000, algo así. Y le doy que sí, le doy así, y entonces ya me exporta todos los municipios. Entonces limpio la selección acá, también lo puedo hacer acá, y ya me queda mi shape files ahí. Entonces vamos a hacer una segunda selección y nos dice el siguiente, dice ¿cuántos y cuáles son? Ok, aquí me faltó algo. Entonces si yo quiero decir cuántos y cuáles, ok, entonces es fácil. Lo que seleccioné, ¿cuántos son? 5. Los municipios que cumplen el criterio de población, que sean mayores a 25,000. Pero si yo quisiera decir cuáles o cuántos son los municipios del departamento de Olancho, que de antemano sabemos que son 23 por eso, pero ¿dónde lo consultamos? Aquí, ¿no? Como lo habíamos hecho, entonces decíamos, ok, selección por atributos y borramos este criterio acá. Y acá, y solo queríamos saber cuáles son los municipios de Olancho. Le damos ok, aquí creo que hay un error, lo borramos y entonces decimos acá, departamento igual a Olancho. Y entonces aquí está la selección. Si queremos saber en la tabla cuántos son, le damos aquí y aquí están 23 municipios en total. De esos 23 es que hemos seleccionado cuáles son con poblaciones mayores
a 20,000 personas. Entonces la pregunta decía cuántos y cuáles. Entonces si queremos decir cuáles, aquí están todos los 23. Entonces ustedes fácilmente hacen la captura. Aquí ya tenemos el check y entonces hacemos esto que se va a llamar municipios Olancho. Y acá, municipios Olancho. Y le damos acá y guardamos y ahí ya tenemos municipios Olancho. Y eso para esa pregunta va. Y quitamos esto. Ahora respondamos la siguiente pregunta. Porque la siguiente pregunta nos dice a nosotros cuántos y cuáles municipios tiene el departamento de Comayagua. ¿Y cuáles de esos municipios tienen un área igual o mayor a 200 kilómetros cuadrados? O sea, nos está diciendo que de este shape que tenemos aquí, que ya tenemos abierto, vamos a abrir la opción de selección por atributos y vamos a decir, ok, del departamento igual a Comayagua. Ahí están los municipios de Comayagua seleccionados, pero nos está diciendo y del área en kilómetros cuadrados, ¿cuáles son mayores o iguales a 200 kilómetros cuadrados? Nos está diciendo. Vamos a verificar la expresión, nos dice que está verificada, entonces ahora vamos a darle aplicar y aquí nos dio, ¿no? Aquí nos seleccionó y ahora ¿cuáles son? Ahí están estos municipios. Son 11 municipios del departamento de Comayagua que cumplen ese criterio. Ahora, ¿cuáles son todos los municipios de Comayagua? 11 que cumplen el criterio de arriba de 200 kilómetros cuadrados. Limpio la selección, me vengo a todos, pero yo quiero decir, bueno, ¿y cuántos eran de Comayagua en sí? Entonces aquí tenía esto, voy a ver acá y elimino eso, entonces le doy aquí y ahí está. ¿Cuántos eran para Comayagua? Voy a cerrar y me vengo acá y eran 21 en total. 21 municipios en total, pero 11 cumplían con el criterio de arriba de 200 kilómetros cuadrados. Vamos a dar un stop aquí al video. Morazán, ok. Igual, ahí están todos los municipios. Entonces yo perfectamente puedo hacer un shape acá de todo eso. Entonces hago el archivo, voy a cerrar este acá. Y digo, ya tengo seleccionado todos los municipios de Francisco Morazán. ¿Cuántos son? Le hago aquí y entonces son 28. Entonces, como los tengo seleccionados y mi pregunta dice cuáles y cuántos, entonces lo guardo. Esa es mi pregunta número 4, ¿sí? Número 4. Entonces vengo yo y digo acá, voy a guardarlo en 4. Y voy a decir municipios Francisco Morazán. Y lo guardo. Y listo. Ahora voy a limpiar, me voy a la tabla de atributos acá y digo, la pregunta me dice, ¿y cuántos de esos municipios en kilómetros cuadrados son mayores o iguales a 300 kilómetros cuadrados? Le doy verificar la expresión, me dice que está bien y luego le voy a aplicar. Y aquí me selecciona. Entonces cierro acá, me vengo a mi shape y me voy a guardar la segunda pregunta, que es de todos los municipios de Francisco Morazán, ¿cuáles son los que son municipios mayores a 300 kilómetros cuadrados? Y le doy así, exportar, y le doy que sí. Entonces ya me aparecen estas dos consultas. Ahora hagamos la siguiente, que creo que tiene ya no solo dos elementos, sino que tiene ya una tercera consulta. Entonces, ¿qué nos dice nuestra quinta pregunta? ¿Cuántos y cuáles municipios de Francisco Morazán, cuántos y cuáles son los municipios? Ya lo sabemos. Con un área, perdón, no, a ver, ¿cuántos y cuáles municipios tiene el departamento de Francisco Morazán en total? ¿Y cuáles son los municipios de este departamento que cumplen el mismo criterio, pero que inician con L? Que inician el nombre con L. Entonces, veamos acá. Vamos a la tabla de atributos y qué es lo que tenemos que hacer acá. Entonces decimos, aquí aparece la expresión departamento Francisco Morazán y
Pero ahora vamos a darle esta expresión y le vamos a decir y que tengan una, o sea, en el nombre, en el campo que define el nombre, inicien con él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y que, ¿cuál es el campo de este archivo que define el nombre de los municipios? Aquí lo podemos ver nosotros. El campo que define el nombre de los municipios es este que dice nombre. Entonces, y que el campo del nombre, ¿sí? Y que el campo del nombre sea igual, y aquí abrimos una comilla sencilla, a L mayúscula, y ponemos un signo de porcentaje, o sea que inicie con L, pero esa expresión quiere decir que el resto termine en caracteres diferentes. O sea, nos va a seleccionar todos los que inician con L. Verificamos la expresión, está bien hecha y entonces damos a aplicar. Solo nos da un municipio. ¿Cuál es ese municipio? Y entonces está por acá, que se llama, ¿cuál es ese municipio? Lepaterique. Inicia con L. Hacemos el mismo procedimiento, guardamos y vamos a dar un stop aquí.